Dios me les bendiga nuevamente. Le damos las bienvenidas a la hermana Ingrid, a Elizabeth, amén. Los hermanos que se estarán uniendo más adelante y otros también que nos van a escuchar a través de nuestra página de YouTube, de Facebook, y que siguen estos estudios para aprender y tener conocimiento de la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos hablando del conocido discurso de Cristo en el Sermón o el Monte de los Olivos. Este discurso se conoce comúnmente como el discurso escatológico de Cristo. Prácticamente este discurso comienza en Mateo 24:1. En el versículo 32 hace una pausa y comienza a explicar el discurso en parábolas, para luego tomarla otra vez en Mateo 25:31, concluyendo su discurso con el juicio de las naciones. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a estudiar las parábolas de la segunda venida de Cristo. Deben ser conocidas, queridas por nosotros, y de hecho son muy populares entre la iglesia y el pueblo evangélico en general. Cuando estudiamos Mateo capítulo 13, vimos en detalle qué significa las parábolas, del griego parabolé, y del hebreo mashal, que significa comparación, y que son narraciones cortas, historias cortas, que pueden ser tomadas de hechos reales o hechos ficticios, pero de la vida práctica, de la vida común. Las parábolas son usadas para ilustrar una enseñanza y aplicarla de manera práctica a los lectores, llamando así su atención. Las parábolas juegan un rol importante en el discurso de Cristo, en sus predicaciones, en sus enseñanzas. Jesús, más que cualquier otro profeta o más que cualquier otro maestro, fue quien más hizo uso de este importante recurso de las parábolas. Ya vimos por el discurso de Mateo 13 que nos habló de la naturaleza del reino de Dios, y ahora en Mateo 24 y 25 hay otro grupo de parábolas que se refiere a las parábolas de la segunda venida de Cristo. Estas parábolas son importantes ya que son parte fundamental del sermón escatológico de Cristo. En ellas, Cristo nos enseña cómo prepararnos debidamente para su regreso. En efecto, las parábolas de Mateo 24 y 25 muestran de manera práctica qué debemos de hacer ante las expectativas de la segunda venida de Cristo. En ellas vamos a ver la necesidad de estar alertas a las señales de su venida, las señales proféticas, alerta a las profecías, vigilando el cumplimiento de estas señales. Segundo, la necesidad de estar preparados, velando, para que su venida no nos sorprenda, pues vendrá de manera inadvertida. Tercero, la preparación personal, la cual es intransferible. Cuarto, la fidelidad, laboriosidad y fructificación como parte de la preparación para la segunda venida, y la conducta personal como base del juicio de Dios, no solo para los individuos, sino también para las naciones. En estas parábolas, nos referimos a las parábolas de Mateo 24 y 25, Cristo nos advierte sobre los peligros de los tiempos finales, que van a ser tiempos peligrosos, de los tiempos de la segunda venida de Cristo, del tiempo de la siega y del tiempo del fin del siglo. También expresan las demandas de Dios, primero para Israel, a quien son dadas estas parábolas, y quien pasará también por el tiempo conocido como la gran tribulación, y también para los gentiles que han de pasar por la gran tribulación. A la iglesia, en cambio, se le advierte a ser fiel, pues si Dios no castigó, no perdonó a Israel por su desobediencia, tampoco lo hará con los creyentes descuidados, los creyentes abandonados, los creyentes que no tienen presente la venida de Cristo Jesús. ¿Cuáles son estas parábolas, conocidas como las parábolas de la segunda venida de Cristo? Ahí están. Son 5 parábolas que están en estos 2 capítulos. Primero, la parábola de la higuera, Mateo 24, 32.
la parábola de los días de Noé, Mateo 24:37, parábola del siervo fiel, Mateo 24:45, y la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25:1, concluyendo con la parábola de los talentos, Mateo 25:14. Una parábola bien estructurada, muy extensa, y estas 5 parábolas, las dos más conocidas son las últimas, y casi siempre nosotros lo aplicamos a la iglesia. Lógicamente, podemos hacerlo bíblicamente, pero originalmente todo este grupo de parábolas son dirigidas al pueblo de Israel y no a la iglesia. La primera parábola es la de la higuera. La encontramos en Mateo 24:32 al 36. Vamos a ver su estructura. Esta tiene una estructura simple de un solo punto. Es utilizada para ilustrar una verdad espiritual. Primero presenta una introducción. Jesús dice, de la higuera aprended la parábola. Con esta introducción está haciendo un llamado y también nos está haciendo una advertencia, llamando la atención para que prestemos oído, pero al mismo tiempo indicando la relevancia de la enseñanza que va a continuación. Luego presenta una analogía de la higuera, aprended la parábola. ¿Cuál es esta parábola? Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y este es el único punto de analogía que tiene esta parábola, y por eso llamamos parábola simple de un solo punto. ¿Cuál es su aplicación? Él nos dice la parábola. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, las señales proféticas que él ha hablado en el discurso apologético, escatológico, de Mateo 24:1 al 32, todas estas señales que estudiamos la semana pasada, las señales de la destrucción del templo de Jerusalén, las señales de este siglo, del siglo que estamos viviendo, las señales de la segunda venida de Cristo, las señales de la gran tribulación. Cuando veamos, tenemos que estar estudiando estas profecías, atento a estas profecías. Por eso es que dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, lo que está hablando Cristo, conoced que está cerca, y no cerca, a la puerta, o sea que casi mente está llegando. Esta parábola, lógicamente, contiene una advertencia, y es esta: de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea que tan pronto comiencen a suceder los acontecimientos narrados en Mateo capítulo 24:15, que habla de la abominación desoladora, todos los demás eventos van a ocurrir de manera rápida, apresurada, uno detrás de otro, como dice Apocalipsis, que todo se va a cumplir, las cosas que han de suceder pronto, o sea, rápidamente. Y todas estas cosas van a acontecer tan pronto que Cristo dice, de cierto digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. También declara certeza en esta parábola, primera parábola: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. O sea que tenemos que estar alerta, porque la palabra de Dios es cierta y que su palabra no falla. Y hay un gran dilema que es el final de esta parábola. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Pues vemos esta estructura en la parábola de la higuera. Amén. No la confundan con la higuera estéril. No es este. Estamos en Mateo 24:32, y por lo tanto tenemos que saber el significado de esta parábola. ¿Cuál es su explicación? De la higuera aprender la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca la puerta. ¿De qué nos habla? Es una advertencia para prestar atención a las señales de su venida. La higuera tiene un ciclo regular. Cuando ya las hojas aparecen, comienzan a reverdecer, es porque se aproxima el verano.
El cumplimiento de estas señales de Mateo 24, del 4 al 31, debe darnos la seguridad de que Cristo está a la puerta. Cada vez que nosotros vemos guerra, rumores de guerra, hambre, pestes, terremoto, esto no tiene que ser una señal de advertencia a nosotros de que Cristo está a la puerta. Y más cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora, como dijo Cristo, el que esté en la ciudad, no, el que esté en su casa, no suba a la azotea a buscar algo que se le ha quedado, sino huya inmediatamente, porque serán tiempos realmente peligrosos de gran tribulación, cual nunca habrá. Por lo tanto, es una parábola simple que Jesús utiliza para asegurarnos qué cosa, la proximidad de su venida y la necesidad de nosotros estar vigilantes de las señales proféticas, de no ignorar las señales proféticas que Él nos está comunicando. A pesar de que dijimos que es simple, sin embargo, esta primera parábola de la higuera tiene algunos conflictos de interpretación. ¿Cuáles? Mateo 24:34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Y la pregunta es, ¿a qué generación se refería Cristo? Y hay tres posibilidades. A la generación de los discípulos, o sea, no pasará su generación, esta generación que estamos viviendo actualmente, sin que todo acontezca. O segundo, a la generación que vea el florecimiento de Israel como nación. O tercero, a la nación que vea el cumplimiento de las señales de la abominación desoladora de los tiempos del fin. ¿A cuál de las tres generaciones se estaba refiriendo Cristo en Mateo 24:34? Y tenemos que analizar las posibilidades. Es claro que no se refería a la generación de los discípulos, porque a los discípulos se les advirtió una y otra vez de que no vendría de manera inmediata. Y aún Pablo le dijo, no vendrá sin que antes se manifieste el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y por lo tanto, no se refería a la generación de los apóstoles. Todos murieron sin ver el cumplimiento de estas profecías. Además, estas profecías hablan del desenlace del siglo presente y sus señales abarcarían, por lo tanto, no uno, sino varios siglos y hasta ahora han transcurrido 2000 años y estamos viendo el desenlace de esta profecía. Por lo tanto, no se refería a la generación de los discípulos, de los apóstoles, la cual terminó en el año 100, que es la muerte del apóstol Juan, el último de los apóstoles de Cristo. Sin embargo, la segunda teoría de que se refiere a la generación que vea el florecimiento de Israel como nación, cobró mucha vigor, mucha importancia en los años 80, en los años 90, porque se interpretaba que la higuera era Israel. Y cuando veía el florecimiento de la higuera, estaban hablando de la restauración o el establecimiento de Israel como nación. De aquí que, tomando el establecimiento de Israel como nación, que fue el 14 de mayo de 1948, los que seguían estas profecías y los que entendían que era esta segunda opción, ellos entendieron que no pasarían 20 años o 40 años del establecimiento de Israel como nación y Cristo iba a venir en esos 40 años próximos, porque entendieron que 40 años es una generación. Sin embargo, una generación no siempre es 40 años, a veces son 35, a veces son 25, depende de la celeridad de ese tiempo y depende de los nacimientos, ¿verdad? Que se den o que se den en ese tiempo. Y por lo tanto, una generación en tiempo puede variar. Sin embargo, entendiendo que una generación son 40 años, sería entonces que Cristo tenía que venir en el 1988. Y de hecho, en el 88, muchos estaban esperando la señal de la segunda venida de Cristo y se quedaron esperándola y no se presentó. Y ya han pasado no solamente una generación, dos generaciones o pueden pasar tres generaciones y Cristo aún no ha venido. Y por lo tanto es obvio que no se refería en este caso a la higuera, hablando tipológicamente como símbolo de Israel,
simplemente es una parábola simple que no podemos buscar analogía, no podemos interpretándola buscando analogía y concluir que la higuera es Israel, porque en el Antiguo Testamento hay una parábola que compara a Israel como la higuera. No es una analogía. Y como no es una analogía en tal sentido, tenemos que ver para qué es esta parábola. Es comparando la vida, diríamos, de la higuera, la señal de la higuera con el tiempo, y de esta forma se asegura, diríamos, el carácter regular de lo que está diciendo. La higuera tiene un ciclo regular. Cuando las hojas de la higuera aparecen, es porque el verano está cerca. Esa es la única comparación que se establece en la parábola. Por lo tanto, no nos vayamos a interpretar la parábola por analogía, afirmando que la higuera es Israel y el florecimiento se refiere, por lo tanto, al establecimiento de Israel como nación, que fue el 14 de mayo de 1948, y por lo tanto, no para Cristo vendría en los siguientes 40 años después del establecimiento de Israel como nación, lo cual es incorrecto y viola completamente las escrituras en muchas formas. Ahora, la última opción, que es la generación que vea la tribulación de aquellos días, como dice Mateo 24, 29 y 30, la generación que vea estas señales que yo le estoy mostrando, no pasará esa generación, la que vea la generación del tiempo del fin, la generación de la última cosecha, la generación que vea las señales en el cielo, la generación que vea la abominación desoladora, la abominación que vea el inicio de la gran tribulación, que vea el ascenso del anticristo. Esa generación no pasará. Y de hecho, es tan breve ese lapso de tiempo que Apocalipsis lo describe como un lazo de 7 años apenas, y que en 7 años pasarán todas estas cosas que Cristo está diciendo en este discurso. Así que el afán de poner fecha a la segunda venida de Cristo ha llevado a muchos a caer, diríamos, en error. Tal parece que aún no hemos aprendido de las advertencias de Cristo que nos dicen Mateo 24:36, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Y nos olvidamos de también de lo que dice Deuteronomio 29:9, que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros. Y ya Cristo nos ha dicho que no nos corresponde estar investigando una fecha. Nos hace un llamado a estar alerta a las señales y estar preparado para su manifestación, pero no nos corresponde establecer fecha. Los discípulos, después que él resucitó, estando reunidos con Cristo antes que ascendiera, le preguntaron, Señor, ¿cuándo van a pasar estas cosas? Estas cosas. Y él le dijo, no toca a vosotros saber los tiempos y las razones, los tiempos y las razones que el Padre tiene en su sola potestad. O sea, nosotros somos demasiado curiosos. Somos muchas veces como niños investigando cosas que ya Cristo dice que son reservadas, que están en secreto y no nos corresponde investigar esa fecha. Y recuerdo por los 80 que había muchos predicadores, muchos evangelistas, muchos pastores indagando fecha, estableciendo fecha, y eso generaba lógicamente muchos seguidores. Y aquí en Estados Unidos se levantaron también muchos televangelistas, varios televangelistas, estableciendo fecha para la segunda venida de Cristo y aún colocando grandes pancartas, vallas publicitarias, estableciendo fecha para la segunda venida de Cristo, y todos ellos fracasaron. Igualmente algunas religiones establecieron fecha para la segunda venida de Cristo, y todo aquel que establece fecha para la segunda venida de Cristo tendrá este mismo destino. Nadie sabe el día ni la hora, solamente ni aún los ángeles, solo mi Padre que está en los cielos. Y eso tenemos que aprender. Ahora, esta parábola de la higuera, ¿qué nos enseña?
¿Qué aprendemos de ella? Una palabra sencilla en pocos versículos, Mateo 24, 32 hasta, hasta el 34. Perdón, hasta el 35, estos versículos. ¿Qué aprendemos de esta parábola? Primero, que la palabra de Dios permanece para siempre. Él lo dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Por lo tanto, lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Tenemos que confiar en esta profecía, confiar en su palabra. Como dice también, diríamos, que la profecía alumbran como antorcha en lugares oscuros. Y estas profecías que nos son dadas es que alumbran nuestros caminos en estas olas oscuras, proféticamente hablando, que nos ha tocado atravesar. En esta época que muchas veces no sabemos qué nos depara el futuro, las profecías es que alumbran nuestros caminos como antorcha que alumbra nuestros caminos, como así mismo lo declara el apóstol Pablo. Segundo, declaran la necesidad de ser pacientes, tener paciencia y no caer bajo la seducción de poner fechas a su venida. Pues estoy seguro que alguien leyendo esta parábola dijo que concluyó que la higuera era Israel y concluyó que Israel se estableció en el 1948 y concluyó que por lo tanto en 40 años Cristo venía y que ya estamos cerca del año 88 y por lo tanto ya Cristo está a la puerta y va a sorprender a la iglesia y comenzamos a predicar la venida de Cristo para 88. Sin embargo, no fue así. Amén. Tercero, aprendemos que la palabra de Dios es fiel, se cumplirá en lo más mínimo, como dijo Cristo en Mateo 5:18, ni una jota, ni una tilde de mi palabra pasada. Cuarto, necesidad de observar las señales de su venida, examinar la profecía continuamente. Ya la sabemos, pero hay que examinarla, observarla, verla todos los días y estar alerta ante el cumplimiento de esta profecía. Y número 5, necesidad de estar alerta para que no nos tome desprevenido, no nos tome por sorpresa. La segunda parábola está en el versículo 37 y se extiende hasta el 44. Amén. La estructura es simple, igual que la anterior, pero también muy significativa. Una introducción. Jesús dice, más como en los días de Noé, un llamado, una advertencia, es esta introducción. Y hay un solo punto de enfoque, por eso decimos que una parábola simple. Así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, ambas parábolas y las tres más que siguen, todas se refieren a la venida del Hijo del Hombre, o sea, a la segunda venida de Cristo. Y por lo tanto, este grupo de parábolas que encontramos en Mateo 24 y 25 son las parábolas de la segunda venida de Cristo. Normalidad es el enfoque, porque como en los días de Noé, como antes del diluvio, estaban comiendo, bebiéndose. ¿Es pecado comer? No, no es pecado. No está enfocándose que es pecado hacer estas cosas, sino que estaban inadvertidos, se veían su vida rutinaria, normal. El pecado que señala era que ellos no estaban atentos, escuchando la palabra profética. Estaban, diríamos, ¿cómo podríamos decirlo? Apático, apatía, descuido, dejadez. Y ese era el pecado realmente. Como los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que no entró en el arca. O sea, todo estaba normal hasta el día que no entró en el arca. Descuido. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea, el pecado aquí es el descuido. No que tenían su vida normal, sino que no estaban advertidos, no escucharon lo que Noé estaba predicando. Y ese fue el pecado. Analogía, así también será la venida del Hijo del Hombre. Aplicación que hizo Cristo de esta parábola. Entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y otro será dejado.
En otra traducción dice, entonces estarán dos hombres en el campo. Y busqué este versículo en la Biblia griega Koiné y aparece también, estarán dos hombres en el campo. La Reina Valera simplemente dice, estarán dos en el campo, que se entiende dos hombres en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esos son la aplicación que le da Cristo en los versos 40 y 41. Hace un llamado en esta palabra. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabemos esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar, no dejaría que le roben su casa. Conclusión, por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, ¿cuál es el enfoque de esta parábola? Es una parábola de comparación y explica que así como en los días de Noé, lo mismo ocurrirá a la generación incrédula que no espera ni cree en la segunda venida de Cristo, que a la generación que no escucha el mensaje de Dios, que está rechazando el mensaje de Dios, que se opone al mensaje de Dios, también será, diríamos, de esta forma, sufrirán las consecuencias. Explicación de esta parábola. La gente estaba distraída, ocupada en sus asuntos, y no hicieron caso a las advertencias de Noé, rechazaron el mensaje de Noé hasta el día que cerró la puerta del arca y fue demasiado tarde para todo. De la misma manera le ocurrirá a esa generación. Como lo dice Mateo 24, 37, 39, más como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Amén. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y esto le va a pasar por no estar advertido a las señales proféticas. La presente generación, la que vivimos actualmente nosotros, sigue su rutina. El mundo sigue su rutina de manera casual, con los patrones de su vida diaria, como si nada pasara y sin tomar en cuenta a Dios en sus vidas y muy lejos de los peligros que advierte la palabra de Dios. Y hay incluso muchos creyentes que viven como si Cristo no vendría jamás a la tierra, como si no creyeran la segunda venida de Cristo. Y lamentablemente todo el que no espera la segunda venida de Cristo será sorprendido igual que el mundo fue sorprendido. Porque si creemos que Cristo viene por segunda vez, nosotros vamos a estar preparados esperando el regreso de Cristo. Y así como lo advierte él. Cristo vendrá con gran poder y gloria. Entonces será demasiado tarde para ellos, pues no habrá tiempo de arrepentirse, ni tampoco en el arca después que se cerraron las puertas, no hubo tiempo para más. Y así como el diluvio sorprendió y golpeó duramente a la generación de los días de Noé, la segunda venida de Cristo va a sorprender y golpear a la generación incrédula que no tiene en cuenta su venida ni hace caso al llamado de parte de Dios. Y este mensaje de esta segunda parábola es sumamente claro. Hay que considerar los últimos versículos, versos 40 al 42, que muchas veces son mal interpretados y lo entendemos mal. Estarán dos en el campo, dos hombres en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Incluso en los verbos, el uno será tomado, nos habla de que son dos hombres, lo que se da a entender, pero se explica que son dos hombres. Dos mujeres estarán moliendo, una en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Conclusión, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Eh, la palabra el uno será tomado y el otro será dejado, o la una será tomada y la otra será dejada, tiene un significado que hay que entender. ¿A qué se refiere? El que es tomado para ser arrebatado al cielo. ¿Me está hablando acaso del arrebatamiento de la iglesia?
O la otra posibilidad, el que es tomado es que se le deja entrar al reino de los cielos, es decir, al milenio que se va a instaurar en ese momento. Solamente a esas dos posibilidades. ¿Quiénes son los que son tomados? ¿Los que son tomados en el arrebatamiento de la iglesia o los que son tomados para participar y para entrar en el reino de Dios, que es el milenio? Y ahí vamos a ver cuál de las dos posibilidades se está refiriendo en este momento. El término ser tomado viene del griego parámbano, que significa recibido para sí, tomado para sí. O sea, cuando buscamos el significado griego, es tomado. Y se aplica a lo que dijo Cristo en Juan 14:2. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Eso es tomado, tomado para sí, reservado para sí, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por lo tanto, que es tomado, según podemos analizar de su raíz griega, significa que es tomado para entrar al reino de los cielos, al reino de Dios en la tierra, al milenio. A esto se refiere textualmente este versículo. El otro será dejado. La palabra griega dejado es ethiemi, que significa dejado completamente, abandonado, rechazado. El que es dejado es el que es rechazado. Y los mismos términos se repiten cuando se refiere a las mujeres. Dos mujeres estarán en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Aquí lo que nos está hablando esta parábola es que habrá una separación. El que será tomado es aquel que es digno de entrar al reino de Dios. Y el que es dejado es aquel que no podrá entrar en ese reino de Dios. Por lo tanto, se separa. Eh, Esta, por supuesto, es la narrativa de la siega y el fin del siglo, que Dios tomará el trigo y lo pondrá en su granero y la cizaña la atará y le echará fuera para ser quemada, donde será el lloro y el crujir de diente, el de diente, igual que la parábola de la red que es echada al mar y saca muchos peces, peces buenos y peces malos. Los peces buenos lo echará en su cesta y los peces malos los echará afuera. Y esto, lógicamente, esta separación nos habla del fin del siglo. El que es tomado es para el reino de Dios y el que es dejado es excluido del reino de Dios, rechazado del reino del Señor. Será tomado, se refiere a arrebatamiento. Hay muchos creyentes, muchos pastores y algunos evangelistas que cuando predican de este versículo de Mateo capítulo 24, eh, versículos que leímos, amén, versículos 40 y 41, casi siempre predican de estos versículos como que hablaba del arrebatamiento de la iglesia. No puede ser arrebatamiento de la iglesia, lógicamente por el contexto que nos ofrece esta parábola. No puede serlo. Primero, la parábola, como en los días de Noé, se da el contexto de la gran tribulación. Habla también de la segunda venida de Cristo en gloria, la cual será visible para todo. El arrebatamiento de la iglesia se llama como zarpazo, es como la lluvia temprana que tendrá lugar antes del inicio de la gran tribulación, como lo vemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 6 y 7, y también lo vemos en 1 Corintios 15, versos 51 y 52. Igualmente, Apocalipsis 19, 7 al 9, nosotros vemos a la iglesia ya estando en el cielo, en las bodas del Cordero. Mientras que la segunda venida de Cristo se llama parusia o manifestación, que Apocalipsis 1:7 dice que será visible para todos, todo ojo le verá, y se compara con la lluvia tardía que tendrá lugar al final de la gran tribulación. Y por lo tanto, eso que son tomados no me está hablando tipológicamente del arrebatamiento de la iglesia, sino que me está hablando literalmente de la entrada al reino de los cielos, al reino de Dios.
como Cristo decía, que es decir, al milenio. El que es tomado para el reino. El que es dejado es excluido del reino de los cielos. Y por lo tanto, esta parábola en esta parte no se está refiriendo a la iglesia, porque la iglesia ya fue arrebatada al cielo y no estará en la tierra durante el periodo de la gran tribulación. Esta parábola finaliza con la necesidad de estar preparado, esperando la segunda venida de Cristo. Nos exhorta a estar vigilando, así como el padre de familia vigila porque no se sabe a qué hora vendrá el ladrón. Igualmente nosotros tenemos que estar vigilando día y noche porque no sabemos cuándo vendrá nuestro Señor. Y eso lo establece los versículos 43 y 44. Amén. La tercera parábola de la segunda venida de Cristo, eh, amén, la encontramos en Mateo 24, 45 al 51 y se llama la parábola del siervo fiel. Una estructura simple también. Descripción del siervo fiel. ¿Quién es? Es una parábola de comparación que tiene dos puntos principales y los dos enfoques y por lo tanto establece un contraste entre el siervo fiel y el siervo malo. El siervo fiel dice verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Es un llamado, una introducción, y en esta introducción él introduce cuál es el siervo fiel. Hace una exhortación para que todos nosotros, todos sus oyentes, sean semejantes a este siervo fiel. Y por su fidelidad declara una bienaventuranza. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya siendo así, así como sobre su casa, dando alimento a su tiempo y cuidando de su casa mientras el señor viene, o sea, ocupado, laborioso, trabajando en las cosas de Dios, esperando su venida, no esperando al Señor con los brazos cruzados. La recompensa, por eso es que bienaventurado, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, o sea que tendrá grandes honores en el reino de los cielos. Luego introduce al siervo malo, que es el contraste. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, o sea, se desesperó, ya dejó de esperar al Señor y dijo en su corazón que ya no vendría y su conducta cambió drásticamente, una conducta negativa, cruel, golpeando a sus consiervos y asociándose con malas personas, comiendo y bebiendo con borrachos. Lógicamente, este siervo malo tendrá, diríamos, un castigo y tendrá una separación, una suerte distinta al siervo fiel. Y por eso declara, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que él no sabe. Y lógicamente vendrá para castigo y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, o sea, fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es la parábola del siervo fiel que encontramos en Mateo capítulo 24, versos 45 hasta el 51. ¿Cuáles son las características del siervo fiel y prudente? 1. Cumple diligentemente sus deberes. 2. Da comida a la familia a su tiempo. No se refiere a su propia familia, está hablando de estar ocupado en las cosas del Señor siempre. Dirige toda la casa. Eso es en la parábola. Esto es aquel que asume ministerio, asume compromiso y se compromete con la obra de Dios en ausencia de su Señor, o sea, no tiene que estar su Señor presente para él comportarse dignamente, aún estando su Señor ausente, el siervo fiel y prudente siempre es rescatado en su forma de vida y en su manera de conducirse con los demás. Y por esa razón, este siervo fiel y prudente es llamado bienaventurado
porque cuando el Señor venga, le pondrá sobre todos sus pies. En contraste, el siervo malo e infiel declara la siguiente característica. Cuando su amo está lejos, él hace lo que bien le parezca. O sea que cuando se alejó el amo, se fue el amo, es como que se fue el gato y los ratones están de fiesta y hacen todo lo que quieran. Y así es aquel que no se siente vigilado, no se siente, diríamos, cohibido, no se siente temeroso el servirle al Señor, sino que ya tiene por tardanza la segunda venida de Cristo y por lo tanto toma una actitud impía y se conduce impíamente. Se comporta mal, golpea a su consiervo, se asocia con malas compañías, con borrachos, con pandilleros, y cuando el Señor venga, lo va a castigar duramente y le pondrá su parte con los hipócritas, como dice las Escrituras. ¿Qué aprendemos de esta parábola? Número uno, la importancia de la fidelidad. El siervo fiel es aquel que cumple con su responsabilidad aún cuando nuestro Señor está lejos. Que la recompensa o castigo está en nuestra fidelidad, es decir, en nuestra obediencia. Aprendemos que Cristo vendrá en el momento que no esperamos y recompensará a cada cual según sus obras. El fiel será recompensado y el negligente caerá bajo el castigo de Dios. Cuatro, que debemos estar siempre preparados porque no sabemos cuándo el Señor vendrá, si a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, como dice Lucas capítulo 12, 38. Y quinto, aprendemos la importancia de esperar el regreso del Señor con paciencia, siendo diligentes, laborioso, estando ocupado, no vago, no comiendo el pan de la ociosidad. No, no podemos nunca estar ocioso. Es un llamado en contra de la ociosidad, a que siempre estemos laboriosos, ocupados siempre en las cosas del Señor, esperando su regreso, que estemos siempre activos, creyentes activos, dinámicos, esperando el Señor, no pasivos. Dios no quiere creyentes pasivos, esperando pasivamente como los pollitos abriendo su boquita para que le dé alimento. Nosotros ya queremos que crecer y madurar y darle a otro lo que hemos recibido de parte del Señor. Esta fue la tercera parábola y una de las más famosas parábolas, la más famosa, ¿verdad? Es las parábolas de las 10 vírgenes. Mateo 25, verso 1 al 13. Hermosa parábola que ha alentado a la iglesia cristiana por muchas generaciones a través de la historia y aún nos alerta para que estemos siempre vigilando. Esta parábola, amén, si no sé si hermana Ingrid o la hermana Elizabeth quiere leernos esta parábola, leernos Mateo 25, 1 al 13, como está acá. Dice, tardando el esposo, todas se durmieron. Entonces el reino de los cielos, Comenzando Mateo 1, 25, Mateo 1. 1, sí. Uh -huh. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron las
también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. ¿A qué venida se refiere? A la segunda venida de Cristo. No está hablando del arrebatamiento, sino de la segunda venida de Cristo. Estructura de esta parábola. Introducción. Jesús inicia la parábola comparando el reino de los cielos con unas bodas. Personajes: el novio, las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas. Y por eso se llama que es una parábola de 3 puntos, o 3 personajes principales. Las vírgenes son parte de la procesión nupcial. No es que se iban a casar, sino una procesión nupcial que el esposo pasa con la novia a las bodas y ellas se unen a la procesión nupcial directamente y van hasta la fiesta de boda, que es como se acostumbraba en Israel. Se trata de 10 vírgenes que toman sus lámparas, como era costumbre de Israel, y salen a recibir al novio. El aceite en las vasijas, símbolo de la preparación personal que es requerida y de la previsión espiritual que Dios demanda de cada uno de nosotros. El contraste que se presenta en esta parábola es que 5 vírgenes eran prudentes y tomaron aceite extra para sus lámparas, y 5 vírgenes eran insensatas y no tomaron aceite extra. La espera: el novio se retrasa, el novio tarda y las 10 vírgenes todas se duermen. Esa es la espera. Ahí tenemos el llamado. Y de repente se escuchó un grito anunciando la llegada del novio, y las 10 vírgenes ante ese llamado despiertan todas y toman sus lámparas. La solicitud de aceite. Las vírgenes sensatas piden aceite a las prudentes, pero estas se niegan y les sugieren que compren aceite en los que venden. La entrada a las bodas. Mientras las 5 vírgenes insensatas iban a comprar aceite, llega el novio y las 5 vírgenes prudentes entran a la boda. La exclusión. Se cierra las puertas y las 5 vírgenes insensatas se quedan fuera y claman a en las puertas que le abran, pero nadie le responde. Y luego finaliza esta parábola con un llamado a la vigilancia. Jesús concluye con un llamado a estar vigilando, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Esta parábola nos enseña la necesidad de la preparación espiritual, que es algo personal y algo intransferible. Nadie puede darte de su propio aceite. No, nadie puede vivir nuestra fe por nosotros. Cada persona es responsable de su propia relación con Dios y cada persona es responsable de su propia salvación. Ese aceite no se puede compartir. Hay que pisar las uvas para extraer el aceite, y cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos en el reino de Dios pisando las uvas, extrayendo el aceite, porque de otra forma no estaremos preparados. Conflicto de interpretación de esta parábola. Esta parábola tiene algunos retos de interpretación. El esposo, todos sabemos que es Jesucristo. Las 10 vírgenes, ¿quiénes son? Hay 2 opciones. Una, que las 10 vírgenes representa a la iglesia, dicen algunos. Y otros, que es la segunda opción, que las 10 vírgenes representan a Israel. ¿Cuál de estas 2 opciones es la correcta? Según el texto, según el contexto de esta parábola. Ahora, si decimos que las 10 vírgenes representan a la iglesia, estaríamos admitiendo que la iglesia pasará por la gran tribulación. Estaríamos también negando el arrebatamiento de la iglesia, y también estaremos forzando al texto a una interpretación que no nos está diciendo. ¿Por qué razón? Primero, todo este grupo de parábolas, estas 5 parábolas que le hemos mencionado, todas se refieren a la segunda venida de Cristo.
Cristo vendrá después de la gran tribulación, no antes. Pero la iglesia de Cristo será arrebatada ante la gran tribulación. Y por esa razón no se puede referir a la iglesia, porque la iglesia ya no estará sobre la tierra en el tiempo que ocurran estas señales que Cristo está hablando en este momento. Y podemos añadir una cuarta posición, que este discurso es dirigido al pueblo de Israel y no a la iglesia. Ahora bien, las 10 vírgenes como representación de Israel, esto es más congruente teológicamente y se ajusta completamente al contexto de este pasaje. Este discurso de Cristo se centra en Jerusalén y el pueblo judío, como lo hemos visto. Es un discurso de advertencia al pueblo judío y no a la iglesia, porque es un discurso de advertencia sobre la gran tribulación. A la iglesia no se le dieron señales de la segunda venida, sino que estuviera velando por el arrebatamiento de la iglesia. No sabemos cuándo seremos arrebatados. O sea que hay cumplimientos proféticos y señales proféticas que van a ocurrir después del levantamiento de la iglesia. Amén. Como la gran abominación, esto va a ocurrir, es una profecía que va a ocurrir después del arrebatamiento de la iglesia. Y posiblemente la reconstrucción del tercer templo es una señal profética que va a ocurrir después que la iglesia sea levantada. Y como dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 hasta el 11, que habla de las señales de la manifestación del hombre de pecado. No vendrá, verso 7, 6, 7, no vendrá hasta que lo que se ha quitado del medio. Y cuando la iglesia se ha quitado del medio, entonces se manifestará aquel inicuo, como dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 en adelante. Ahora, seguimos. Esta parábola es una invitación al pueblo judío a aceptar a Cristo, y quienes lo acepten serán semejantes a las 5 vírgenes prudentes. Estos entrarán en la boda, estarán con el esposo y tendrán comunión con él. Es una advertencia a la nación judía de las terribles consecuencias que tendrán si rechazan a Cristo. Quienes lo rechacen serán semejantes a las 5 vírgenes insensatas, las cuales se quedaron fuera, a pesar de que clamaron, no pudieron entrar, pues las puertas ya se habían cerrado. Por, por supuesto que podríamos nosotros aplicar este mensaje a la iglesia como una señal de advertencia a la iglesia en predicación, aplicándolo, diríamos, a la iglesia como un mensaje evangelístico, y hablar también de la necesidad de estar velando y preparado para recibir el Señor las nubes cuando Él venga a arrebatar a su iglesia. Pero tenemos que hacer la aclaración pertinente cuando usemos este texto para aplicarlo a la iglesia. Nos está hablando en primer lugar de la necesidad de estar, de la preparación personal, y que la preparación personal es intransferible. Nadie puede vivir la fe por ti. Nadie puede procurar la salvación, es tú mismo. La salvación es personal. La relación de Dios es personal. Nadie puede buscar ese aceite, esa unción, sino tú mismo puedes buscarla. Interpretación figurada, como dijimos ahorita, yo podría tal vez predicar de este pasaje a la iglesia y aplicarlo a la iglesia, dando a entender lógicamente que este pasaje puede aplicarse a la iglesia alegóricamente, como una interpretación figurada, alegórica, pero que literalmente esta parábola se está refiriendo al pueblo judío que pasará por la gran tribulación. Ahora, preparándolo en forma de sermón, podría preparar un sermón semejante al que está delante de ustedes. Sería útil para un sermón. El novio representa a Jesús. Las 10 vírgenes, hablando alegóricamente, representa a la humanidad, es decir, a todos los seres humanos, porque a todos se le ha predicado el evangelio del reino y todos tienen un testimonio de Dios, como las 10 vírgenes todas tenían un testimonio de Dios. Las 5 vírgenes prudentes representan a los que han escuchado el mensaje de salvación por medio de Jesús y han creído y han recibido a Cristo en sus corazones. Y estas son las 5 vírgenes prudentes. Las vírgenes insensatas son aquellas personas que, escuchando el evangelio, no quieren comprometerse con Cristo.
Algunos son simpatizantes con las enseñanzas de Jesús, son simpatizantes con Jesús, pero no han dado el paso de aceptarlo en su corazón y por lo tanto lo rechazan y dan excusas para no aceptar a Cristo. Estos son alegóricamente las cinco vírgenes insensatas. El llamado final de este mensaje: las vírgenes prudentes entraron a las bodas, las insensatas se quedarán fuera, serán rechazadas y no habrá misericordia de Dios para ellas. ¿Qué aprendemos de esta parábola de las 10 vírgenes? Número uno, aprendemos sobre la espera, necesidad de permanecer velando, esperando con paciencia hasta la llegada del Señor. No sabemos el día en que vendrá, así que tenemos que estar velando. Segundo, sobre la necesidad de preparación personal, es tener aceite extra para la venida del Señor. Es un esfuerzo extra, significa pisar las olivas hasta extraer el aceite. O sea, requiere esfuerzo, requiere sacrificio. Tercero, que la preparación espiritual, así como la salvación, es personal y es intransferible. Otros no se pueden preparar por nosotros. Mamá no puede darme de su aceite. Papá no puede darme su aceite. La pastora o el pastor o el diácono o el predicador no puede darme de su aceite. Yo tengo que buscar mi propio aceite. Es una responsabilidad personal y eso es intransferible. Y cuarto, sobre la necesidad de permanecer vigilando. Los que vigilan son los que están despiertos mientras los demás duermen. ¿Cómo se llaman a estos guardianes que están de noche vigilando? Son los guardianes. Amén. Están alerta, están en guardia. Vigilar tiene un sentido de urgencia, de necesidad. Y mientras otros duermen, ignorando que Cristo está a la puerta, nosotros estamos despiertos, velando por su venida. Amén. ¿Y esto qué significa? Número 5, que no debemos estar dormidos, sino despiertos. Estar dormido significa falta de preparación personal, falta de vigilancia, estar descuidado. Y si estamos despiertos, estamos andando en la palabra del Señor. Y número 6, que nuestras lámparas nunca pueden estar vacías, sino llenas. El aceite es símbolo del Espíritu Santo y las lámparas son símbolos de nuestras vidas. Si queremos alumbrar y dar testimonios para otros, debemos estar llenos del Espíritu Santo, como dice Pablo en Efesios 5:18. Sed llenos de amor y sed llenos del Espíritu Santo del Señor. Y la última parábola es la parábola de los talentos, Mateo 25, 14 al 30. Esta parábola es también de 3 puntos, porque hay 3 personajes principales, 3 grupos principales, 3 enfoques principales. Y es una parábola no solo de 3 puntos, sino que también es compleja, porque tiene una estructura bastante, diríamos, bastante compleja. Esta parábola nos habla de la necesidad de la fidelidad. Personajes: el Señor o el padre de familia, los 2 siervos sabios y el siervo inútil. O sea que tenemos 2 grupos de personajes: los siervos sabios, 1, los siervos inútiles, 2, y el Señor. Y por lo tanto también establece un contraste, una separación entre estos siervos. Los talentos, ¿a qué se refiere? Son capacidades de gracia, son dones espirituales o son bienes materiales que el Señor nos provee para que nosotros los administremos. Introducción. ¿Cómo comienza esta parábola? Él comienza: el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Eso es Mateo 25, 14. Repartición de sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro 1. Pero a cada uno le dio conforme a su capacidad y luego se marchó lejos. Ese es el versículo 15. Descripción del siervo dirigente. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos
y ganó otros 5 talentos. El que recibió 2 talentos, lógicamente fue, negoció con ellos y ganó en consecuencia otros 2 talentos. Y esa descripción de los siervos diligentes está en los versículos 16 y 17. Ahora, descripción del siervo inútil. Pero ahí está la separación. El que había recibido un talento, fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 18. Ahí llega entonces la llegada del Señor, que la llegada del Señor es una alegoría para referirse a la segunda venida de Cristo. Después de mucho tiempo, por eso le decía, el Señor no venía de inmediato. Ya en parábola le estaba diciendo que iba a venir después de mucho tiempo. Y ahí se repite, después de mucho tiempo, el Señor de aquellos siervos regresó y arregló cuenta con ellos. Ahí está, a la llegada del Señor, es un tiempo de rendición de cuenta. Es un tiempo en que Dios llamará a su siervo y hará cuenta con ellos. La rendición de cuenta, versículo 20 en adelante. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5. Y dijo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y luego viene el versículo 22, dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. O sea, cada uno de ellos negoció con los talentos y ganó sobre ellos otros talentos igual. La recompensa a estos siervos diligentes fue la siguiente. Su señor les dijo, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O se le está dando entrada al reino de los cielos. Le está dando entrada abierta, las puertas abiertas para que entren en el milenio y van a entrar al milenio, diríamos, como reyes y sacerdotes. Por eso es sobre muy poco me fuiste fiel, sobre muchos te pondré. Son muchas los honores y los privilegios que van a recibir, que van a administrar en el reino de los cielos, o sea, en el milenio. La excusa, el negligente. Pero llegado también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Y ahí está la negligencia expresada en el versículo 24 y 25. Por lo cual tuve miedo, eso es una excusa, y fui y escondí su talento. Fue una excusa que no vino a darla humildemente, sino con arrogancia. Aquí tiene lo que es tuyo, con cierto desdén. No se esforzó, no intentó negociar con el talento, simplemente se rindió y enterró su talento. O sea que esa es la negligencia de este siervo que no hizo absolutamente nada con lo que Dios había puesto en él. La causa del castigo, respondió un señor, les dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera por lo menos recibido lo que es mío más mis intereses. Ahora, ¿qué pérdida va a sufrir el siervo negligente? El Señor enojado contra el siervo inútil y malo, así que lo clasifica, siervo inútil y malo, porque no se fructifica, no se multiplica, dijo, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10. A ese que tiene 10 le habían dado 5 talentos y ya lo había multiplicado. Y aquí está la ley del reino, porque al que tiene le será dado y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Amén. Castigo al siervo inútil, dijo, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué aprendemos de la parábola de los talentos? Si hermana Ingrid puede leerme, ¿qué aprendemos de esta parábola? Mm. Primero, nos enseña sobre la importancia de la fidelidad. Dios nos
nos confía dones, talentos y recursos y nos coloca como administradores sobre sus bienes. Segundo, nos enseña sobre la fructificación. Dios espera de nosotros más de lo que nos ha entregado. Tercero, nos enseña sobre la responsabilidad de multiplicar los dones, talentos y recursos que ha puesto en nuestras manos. Cuarto, nos enseña a hacer diligencia, sabios, hábiles, a ser laboriosos y no perezosos. Quinto, nos enseña del valor del trabajo, la importancia de trabajar con los dones y recursos sabiamente, no solo para nuestro beneficio, sino para la sociedad. Sexto, nos advierte sobre la negligencia, la cual nos lleva a la pobreza espiritual. Ahí está. La parábola de los talentos. ¿Mm? Estar preparado. Sigue hermana Ingrid. Séptimo, nos habla de que Dios es el dueño de todo. Todo le pertenece a Él, nuestra vida, familia, casa, etcétera, y que nosotros solo somos administradores. Octavo, nos habla de la rendición de cuenta. Dios pedirá rendición de cuenta de todo lo que hemos hecho. Noveno, nos advierte de su venida y la necesidad de estar preparado para rendirles cuentas. Décimo, nos enseña sobre nuestra recompensa. Los siervos fieles que multiplicaron sus talentos entrarán en el gozo del Señor y disfrutarán de su comunión y además serán puestos sobre todos sus bienes. Décimo, nos advierte sobre el castigo. Al siervo inútil le fue quitado todo, aún lo que esperaba tener, y en un momento perdió todos sus sueños, sus esperanzas y peor aún, perdió su propia salvación. Aquí vemos la importancia de la fructificación. Amén. En Mateo 25, 31 al 46, ya concluimos esta parábola. Sigue lo que se llama el juicio de las naciones. Pero el juicio de las naciones vamos a verlo la próxima semana. Es sumamente breve. Ya se lo envié a su correo electrónico para que ustedes lo tengan y lo estudien. Y la próxima semana vamos a tener a cada uno de ustedes con una exposición. Amén. Me parece que nuestra hermana eh, eh, el capítulo 26 será expuesto por nuestra hermana Ingrid, ¿verdad? Ingrid, el capítulo 27 de Mateo será expuesto por nuestra hermana Elizabeth y el capítulo 28 de Mateo será expuesto por nuestro hermano Freddy. Amén. Entonces, de esta forma, ustedes tendrán tiempo en esta semana para preparar esas exposiciones y el próximo lunes estaremos escuchando cada uno de ustedes en estas exposiciones. Por el día de hoy hemos terminado. Le damos gracias por su atenta atención. Esperamos que todo lo que hemos estudiado lo guardemos en nuestros corazones y que podamos también compartirlo con otros, llevar este conocimiento a las iglesias y al pueblo de Dios en general, para que estemos apercibidos y preparados para la segunda venida de Cristo en gloria, como lo dice estas 5 parábolas que hemos estudiado en el día de hoy. Dios me le bendiga y Dios le guarde grandemente. Nos veremos la próxima semana.